Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Decíamos que no nos sorprende esta decisión, pero sí llama la atención que quienes se han valido para hacer política y sobre todo para ascender en la vida política, criticando a las demás formaciones sobre personas imputadas que no deberían tener cargo político ni tampoco público, ahora hacen todo lo contrario. Da igual que esté condenada esta política, esta joven portavoz del partido en la Asamblea de Madrid y ahora también ya del partido a nivel nacional. Sí, bueno, en el caso de Podemos sí que es verdad que siempre han hecho esa diferencia entre estar condenado, por ejemplo, por delitos económicos o de algún tipo de corrupción a otro tipo de delitos. Recordemos, esta condena fue en abril y por entonces, que ya parece que ha pasado mucho tiempo, pero por entonces desde Podemos se criticó, se dijo que era una condena política, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tenía motivos políticos y el propio Iglesias, bien lo recordaréis ahora, dijo que esto demostraba que no todos eran iguales para la justicia, ¿no? Aquel jaleo que después el Consejo General del Poder Judicial se echó las manos a la cabeza y creó casi un conflicto de gobierno entre el vicepresidente segundo y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, Isa Serra lo que representa aquí es un poco esa vena un poco subversiva de Podemos, de decir nos oponemos como a las instituciones. Por una parte tienen el Podemos más institucional, que representa ahora mismo Iglesias cuando quiere representarlo, y el Podemos del Congreso, y ahora esta pata que va a ser la pata del partido más dura, es más crítica, por decirlo así, con lo que son las instituciones del Estado, y esto lo representa muy bien, ¿no? Una persona, una diputada que ha sido condenada, que ha recurrido al Tribunal Supremo, pero que defiende que es inocente y que las declaraciones, la sentencia ha venido por declaraciones falsas de los agentes de la policía que estaban en ese desahucio en 2014. Pero claro, fíjate tú, Ana, en el momento en que el Supremo se pronuncie, si el Supremo da la razón a la Audiencia Provincial de Madrid, es evidente que su situación sería insostenible como portavoz de un partido nacional que además cogobierna con el Partido Socialista y condenada a ¿cuánto fue? No sé si era un año de cárcel, ¿no? Precisamente. Eran 19 meses de prisión. Bueno, fíjate, me he quedado corto, perdón. Para cargo público, sí. Con inhabilitación para cargo público y además 19 meses de cárcel. O sea que estaría inhabilitada también, no solamente para ser diputada, sino para ser portavoz del partido. A ver qué hace el señor Iglesias. El cargo público es más bien, o sea, yo creo que quizá más bien al revés. O sea, estaría inhabilitada para ejercer un cargo público, para cobrar, por decirlo así, de los presupuestos generales del Estado como diputada de la Asamblea de Madrid, que es ahora, pero le quedaría el subterfugio de ser un cargo del partido. Que quieras que no, el partido está subvencionado también con fondos públicos, claro, pero no está elegido directamente por la ciudadanía, ¿no? Con lo cual sería una manera también de darle visibilidad. Entonces, sí, pero eso éticamente, políticamente, darle voz a la ala dura, a la ala que alimente más a las bases más radicales, por decirlo así, y que mantenga un poco esa tensión, ¿no? Entre lo que es el gobierno y lo que decían que eran las calles, que Podemos ya, bueno, hace tiempo que está un poco lejos de eso. Pero esto, Marta o Vieto, esto es desde el punto de vista político y ético es impresentable, ¿no? Que tú mantengas a una persona en ese cargo si al final el Supremo confirma la... Yo recuerdo esto cuando se le llamaba la nueva política, que venía a renovar, ¿no? Exacto, y a regenerar. Y recuerdo cuando Ciudadanos obligaba casos, para mí uno de los casos más paradigmáticos es el de Lucía Figar, que era consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, que se le hizo un contrato de 1.500 euros, que ni siquiera ella había sido la inspiradora de aquel, y la imputaron y tuvo que dimitir. Por 1.500 euros, un contrato de 1.500 euros. Y dejó de ser consejera de Educación por un contrato de 1.500 euros y aparte de eso pasó el tormento. Hoy, por cierto, Jueces para la Democracia, que es la asociación más progre de la judicatura. La más afecta al gobierno ya Podemos. Algunos tienen como portavoz. Pero ha sacado un comunicado que a mí me sorprendió positivamente, diciendo que esto de alargar los plazos, como pretendía de nuevo, y poner a cero la fiscal general, los casos de corrupción, que sabéis que con el PP se estableció que eran 18 meses para investigar, y además hablaban de que en España se practicaba a veces la instrucción inquisitiva. Y yo creo que algo de eso hay, pero se ha cargado más, dicho sea de paso, sobre los políticos de la derecha. Como muchísimo siempre. Más. Oyes a un señor no es portavoz, un tal Vox de Jueces para la Democracia, y las cosas que dice, en fin, son de
Yo no sé si es más de portavoz de un partido político que de Jueces para la Democracia, pero bueno, es lo que hay. A veces da miedo sentarse ante un juez de estas características porque no sabes. Bueno, yo creo que se le puede pedir que no te. Hay una animadversión abierta, ¿no? Contra una parte de la sociedad. Claro, claro. No, lo ha explicado estupendamente Ana, que se ve que conoce muy bien a Podemos, pero tienes, claro, el perfil que yo, bueno, institucional, creo que el señor Iglesias cada vez lo tiene menos, y luego el perfil un poco más duro, más radical, sabe lo que ha hecho, porque lo ha puesto en efectivamente no es un cargo, no se puede considerar estrictamente un cargo público, y luego esencialmente pues es desde mi punto de vista una provocación. Se sienten un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Te dan carnets de, ellos pueden nombrar a quien estés imputado o no, van dando carnets de quién puede hacer cualquier cosa, y el resto un poco es la ley del embudo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que espero que algún día, pues evidentemente todo esto que están haciendo creo que debería ser bueno por salud democrática, que un día tenga respuesta a todo esto que están haciendo. Ana, te pregunto por último sobre la insistencia desde Unidas Podemos en este caso, porque también el ministro de ministro de Consumo también insistió en el tema de la conspiración, de los golpes de Estado, la forma en que hoy de nuevo por veces se ha desacreditado a la Guardia Civil, los informes diciendo que son todo pega y recorta y pega de publicaciones de extrema derecha, en fin, una barbaridad, ¿no? Todo esto forma parte de una estrategia para desviar la atención sobre lo que realmente nos preocupa y ocupa a los ciudadanos, desde la situación económica al hecho de que no conozcamos todavía los muertos por esta epidemia, pues que forma parte de su ADN evitar que aquí, en fin, se busquen conspiraciones permanentemente. Sí, viene respondiendo un poco a lo que decías, ¿no? Podemos llevar, pero no esta última semana, las dos últimas, sino que lleva ya varias semanas alentando un poco ese fantasma del golpe de Estado, ¿no? Ya veíamos hace varios plenos en el Congreso que Iglesias decía, acusaba al PP de estar prácticamente incitando a las fuerzas de seguridad del Estado a la insurrección, ¿no? Entonces esto ya sí que vemos que responde a una estrategia, por una parte, de unificar a toda la oposición bajo la etiqueta de extrema derecha. Aquí se mete Vox, PP y Ciudadanos en según qué casos, pero por otra parte es la búsqueda del enemigo común, ¿no? Es la búsqueda de vamos a hacer piña todos a una porque tenemos aquí una amenaza más grave, aunque esa amenaza realmente no exista, ¿no? Porque estamos en un sistema democrático en el que no parece creíble que se pueda producir una situación de esas características, pero sí, esa amenaza es la que están ahora mismo aireando desde Podemos a través de distintas fuentes. Llevan mucho tiempo ya con este pequeño goteo, pero sí, lo que quieren hacer es precisamente eso, poner, por una parte, dividir al arco político más todavía entre la derecha y el gobierno, que representaría como la desestabilidad, y por otra parte buscar ese enemigo común que haga que el gobierno se le perdone todo en el sentido de que hay una amenaza que es mucho más grave todavía que un virus o que una pandemia, ¿no? Que las consecuencias económicas que pueda tener toda esta crisis sanitaria. Una crisis sanitaria que desde el Banco Mundial se habla de una recesión que triplica la caída de 2009. Y eso del Banco Mundial. Hay datos sobre España muy preocupantes e inquietantes en términos de parados y también de PIB, de caída del PIB concretamente. Ana Cabanillas, editora de la política online.es. Gracias, una noche más.